Marcos, en un ratito volvemos a vos con el micro habitual. ¿Está en línea Cristian Módolo? Bueno, voy a conversar con el profesor universitario, que creo que está dando clase en Buenos Aires, es un experto en finanzas públicas, en administración de empresas, es más, hasta fue subsecretario de Hacienda de la Nación. Él es rosarino de origen y se llama Cristian Módolo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, María Herminia, ¿cómo estás? Gracias Bien. por llamar, No, un por gusto. favor. Y no me quiero olvidar porque después me va a mandar a Toño Bonifacio que no dije que presidís el FUNEPE. Ah, importante, muy importante. Sí, claro que sí. Las fundaciones son muy importantes, ¿no? Para continuar la métrica de los estudios, los debates y demás. Así son los lugares donde uno puede pensar realmente y decir las cosas como son, ¿no? Sin tantos tapujos Claro, o claro, limitantes, ¿no? claro, porque del rebote es donde salen nuevos caminos de pensamiento, ¿no? Em, lo primero que debo decirte, y dado lo que has llegado hasta acá en una hermosa carrera que venís haciendo, ¿cómo estás viendo desde el punto económico al país? Qué buena pregunta. Mira, María Herminia, lo voy a ejemplificar con una imagen que por ahí puede llegar a ser útil para entender esta situación en la que nos encontramos. Si por un momento pensamos que el país es un Ujú. auto con un motor y una época ya de muchos años de corrido, en el 2023 alguien decidió desarmar este motor. Decidió en diciembre del 2023 hacerle un service completo al auto. Ujú. Desarmaron todo ese motor y lo volvieron a armar. Pero cuando lo armaron tomando decisiones de cómo colocar las piezas. Algunas fueron bien colocadas, otras no fueron bien colocadas. Y estas que no estuvieron bien colocadas, en un principio creían que estaba todo perfecto, pero y este motor, este auto volvió a la ruta con algunos defectos y empezó a perder aceite. Ah, Y ese aceite que perdía, al principio era poco, fueron 2 o 3 gotas, fueron percibiendo que las gotas cada vez eran más importantes, y bueno, ahora el auto está yendo una vez por semana que le carguen de vuelta aceite para mm, que pueda funcionar, y nadie se anima a volverlo a parar y a desarmarlo y arreglarlo. El país está en estos términos. Estamos teniendo fallas de origen que estuvieron en el minuto 1, que al principio no se notaron y ya ahora es como que la potencia del auto, el motor, la pérdida de aceite ya se hacen imposible de ocultar. El país está funcionando a dos tiempos, tiene potencia, funciona, crece, pero crece con estadísticas no mentirosas, sino que estadísticas que están directamente trayendo a comparación años desastrosos. El año pasado, en el primer semestre del año pasado, todavía estábamos con las consecuencias de la devaluación y de la salida del cambio de gobierno, que supuso un movimiento muy brusco. Entonces las comparaciones del primer semestre del año pasado contra tan positivas, pero por lo que se llama un efecto estadístico y de comparación estadística. La realidad es que la economía no está funcionando en este 2025. Se supone que en marzo de todos los años el motor, cuando se pone en marcha, está full. Bueno, en el 2025 este motor arrancó, pero arrancó con muy bajas revoluciones. Estamos en una economía con una actividad urbana absolutamente apagada. La mm, actividad urbana, para ponerlo, es el comercio, el servicio, la construcción y la industria. La industria en las zonas periféricas de las grandes ciudades, como por ejemplo en el interior de Santa Fe. El comercio, el servicio y la construcción en la ciudad de Rosario es el motor más importante, y ujú. la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria del país viene después de la sequía del 2022-2023, mostrando su normalidad. O sea, eso está funcionando normalmente, al margen de la liquidación o no de las divisas, etcétera. Viene
2022-2023 fueron los peores años de los registros de los últimos 20, entonces fue un desastre esa cosecha por la sequía. Bueno, y eso ya fue el efecto positivo que el año pasado vimos. Este año no hubo novedades, pero las otras actividades sí están mostrando signos de agotamiento o signos directamente de apagamiento. Las actividades que tienen que ver con el comercio, las actividades que tienen que ver con el servicio, fundamentalmente lo que tiene que ver con el consumo interno y el mercado interno, que es lo que está explicando hoy que esto no esté arrancando. La actividad económica de la Argentina no está en el mercado interno hoy el motor de reactivación, solamente funciona lo que tiene que ver con el mercado externo y hasta por ahí nomás. Y esto es la sensación que vemos en la calle, que las cosas no están tan expectantes o tan positivas como uno quisiera. Ahora, Cristian, me tomo esta imagen clarísima, ¿no?, de ese motor que fue abierto, que bueno, no estuvo bien reparado, pierde aceite. Ahora, vos decís, debiese parar, animarse a parar y volver a mirarlo. ¿Cómo lo llevo ahora sí al terreno económico? ¿Cómo se podría solucionar en este sentido? El presidente Milei ha dicho que él le interesa la macro, no sé si ese motor solamente mira la macro, y dijo que la micro no es un tema que a él le compete, ni se va a meter, ni le interesa. Entonces, vos me estás planteando que ese motor trae como consecuencia esa pérdida de aceite, en que tenemos una caída notoria en la economía real, en la del que tiene una casa que vende comestible, hasta el que vende ropa, hasta la construcción. Bueno, ¿cómo se repara eso? ¿Hay posibilidades? Y fundamentalmente, desde el punto de vista de la mirada presidencial y de su gobierno, ¿hay posibilidades de una, ¿cómo se dice cuando se repara, ¿no? De una reparación rectifica. de motor. Se rectifica, exacto, sí. Mira, yo entiendo que han tomado una decisión inicial que es muy estratégica, y ahora voy a explicar cuál es, que me da la impresión que por más que paren y desarmen el auto, por su concepción y sus compromisos, o como le llamen, esa reparación que hay que hacer no la van a realizar. El problema que tuvieron fue tomar la decisión de qué hacer con los contratos, con los plazos fijos y los contratos de la LELIQ en su momento, del Banco Central, etcétera, que era un gran fenómeno que retroalimentaba el efecto inflacionario en el gobierno anterior. Ellos resolvieron respetar los contratos, entre comillas, hacer que todo pareciera que seguía como en un estado de derecho, y eso es el problema que hoy no saben cómo manejarlo. Y ese problema hoy, esa pérdida de aceite, hace que el tipo de cambio tenga estos sobresaltos, que la tasa de interés esté siempre presionando a la suba, está forzando el motor, y la tasa de interés hoy es 3 veces más que la inflación. Entonces controla el gobierno la inflación porque su obsesión es la inflación, y que la actividad no muestre en eso indicadores malos, pero deja de lado que la tasa de interés se les vaya a las nubes, y la tasa de interés y el tipo de cambio, María Armenia, son 3 cosas que tienen que estar en armonía. La inflación, la tasa de interés y el dólar tienen que estar en armonía. Si estas 3 cosas entran en conflicto, una dispara a las otras. Cuando se controla, pueden controlarse las 3. Ahora, cuando una se dispara, te lleva necesariamente a distorsionar las otras. Hoy está disparada la tasa de interés. A nadie mucha gente percibe el problema de la tasa de interés cuando tiene que pagar una tarjeta de crédito, o cuando tiene que pagar el crédito UVA, o cuando tiene que sacar un crédito. La tasa de interés hoy está volando. Si tuviésemos la tasa de interés como objetivo, diría el gobierno, está por los aires, estalló todo. ¿Por qué está por los aires? Porque el gobierno tiene que todos los meses agarrar una cantidad de deuda fenomenal. Y cuando uno dice fenomenal, ¿qué se refiere a fenomenal? Mira, para graficarlo, en agosto de este año, el gobierno tiene deuda, vencimientos de deuda,
papelitos que tiene que Sí. pagar o renovar por 38 billones de pesos. 38 billones de pesos. Digo, decir, ¿qué? Y eso es mucho poco. Mira, la recaudación del gobierno nacional de un mes completa no llega a Upa. 12 billones. Vos tenés que pagar 38 billones O con sea, 12 son billones para ponerlo, 4 meses, un poco más, sí, para más o graficarlo, ¿no? menos. Más o menos, y no es toda la deuda, porque de acá a octubre, que son las elecciones, tiene que pagar 45 billones, no es que esos 38 cancela todo, no, no, tiene mucho más que pagar. Pero para ubicarnos la cantidad de plata que se vence permanentemente a lo largo del año. Hola, 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 hola. Se me fue un Hola, minutito. Sí, a ver, Cristian, a ver si te recupero. ahora, Sí, ahí te estoy escuchando de nuevo. Hola. ahora, Sí, perfecto. Si te sí, quedás ahí un minutito sí, sí, sí. quietito. Sí, sí, yo estoy parado, estoy parado, estoy parado. Perdón. Este, Sí. no, Bueno, no me muevo, no me muevo a ningún lado. Te decía, sí. esa cantidad de vencimientos no se pueden cancelar, no se pueden pagar. Entonces lo único que puede hacer el gobierno es renovarla. Es lo que en un anglosismo se llama rollover, que es volver a hacer girar esa deuda. Obviamente que cuando vos tenés que hacer girar una deuda porque no podés pagar, tu acreedor sabe perfectamente que estás incapacitado para Pero pagar. ahí No ahí podés. te Si, detengo un segundo, Cristian. Pero a su sí, vez tomamos más deuda. O sea, no así es. podemos pagar y seguimos endeudándonos. Efectivamente, esto es imposible, esta dinámica es imposible de parar. Y acá está el defecto de origen de este modelo. El defecto de origen fue tomar una decisión de hacer que todo siga como si se respetaran los contratos, etcétera, y este es el defecto, a mi juicio, de origen que genera esta distorsión que no la pueden controlar ni manejar ahora. Es imposible pagar y es imposible que esto se retraiga, es decir, que esto en algún momento empiece a tener un camino descendente, es decir, que la recaudación le gane a la evolución de los compromisos. Es imposible. Por lo tanto, el único escenario que vamos a ver hacia adelante es un crecimiento de los pasivos, un crecimiento del endeudamiento, indefectiblemente, porque los intereses que vos tenés que pagar cada vez son más grandes. Tu acreedor sabe que no tenés capacidad de cancelarlo y te dice, bueno, yo quiero un plus mayor, una tasa mayor, porque tampoco sé cuándo me lo vas a pagar. Y la tasa de interés en este contexto no para o no puede reducirse. Entonces, ¿pueden reducir la inflación? Sí, pero no la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando la tasa de interés sube? Y el crédito cae. Y si el crédito cae, la inversión cae. Y si el crédito y la inversión cae, la actividad económica se resiente. Entonces, ese es el efecto que tiene como final, ¿no? Pero tenemos una inflación baja, sí, porque la gente no consume, porque no hay crédito, porque las tasas de interés están por las nubes. Entonces empezás a explicar por qué estamos en una suerte de loop en esta realidad económica y que no logramos sortear, por más que le bajen las retenciones, por más que toquen esto o aquello, que dicho sea de paso, las retenciones son decisiones de política del gobierno nacional y que afectan estrictamente al gobierno nacional. Eso es la macro, entre comillas, que tiene efectos micro, pero se ve que en esos aspectos de la micro, entre comillas, hay intereses de resolver. Bueno, la tasa de interés no deja de subir, y la deuda tampoco deja de subir. Y este es uno de los grandes problemas que tiene el diseño de la política económica. Es un modelo dependiente del endeudamiento, dependiente de una renovación permanente de plata que no se puede pagar. Y bueno, esto en algún momento va a tener que ser resuelto, no inexorablemente, lo podrán estirar o de un año, 2 años, Claro, 6 meses, claro, lo que dependiendo digan los también, sí, acreedores. y dependiendo también de la amistad con Estados Unidos, con Trump y demás. Oh, Ahora, muy bien, buscar acreedores. eso es el gobierno, eso es el gobierno. Ahora, vamos a suponer que, bueno, el presidente Milei termina como debe su mandato. Vamos a suponer que en los próximos 4 años aparezca alguien que dice, bueno, lo vamos a poder reparar. En eso lo vamos a poder reparar, que implicaría reactivación para la industria, por lo tanto que el comercio se mueva, por lo tanto que haya
construcción que es dadora de mano de obra. Por lo tanto, un país que empiece a andar de esta o salir de esta parálisis. ¿Por dónde se empieza? Si es que te lo puedo preguntar por radio, ¿no? Mira, la respuesta es como preguntarme la fórmula de una conocida marca de gaseosa, y ponernos a hacer una copia idéntica, ¿no? Sí. Es muy difícil Claro. tener la respuesta precisa. Lo que Claro. uno sí puede tener indicios de que no puede dejar de hacerse. Uno de los puntos más importantes, si vos tenés esta fenomenal catarata de pasivos, es parar esto. Esto es imposible, como lo debía haber parado en diciembre del 2023 el gobierno actual, que decidió no repararlo, esta pieza, volverla a colocar como estaba. Esto no se puede así, no se puede seguir con este tamaño de pasivos y de acreedores que estamos retroalimentando un sistema que no tiene gollete, no tiene relaciones de Claro, proporción. claro. Vos no podés deber 4 veces tus ingresos en un mes. Vos Claro. podés deber una parte, vos podés tener una deuda que se cancela, vos tenés una razonable deuda que mantener. Esto es irrazonable, irracional. Este es un punto. Recordemos el 2001, lo que ocurrió. El segundo punto, Argentina, sus reactivaciones siempre han sido motivo del consumo interno. Vos tenés que tener una política de ingresos, vos tenés que dedicarle a la micro, vos no podés tener un poder ejecutivo que solamente se ocupe de la macro, que está bien, se tiene que ocupar de la micro porque también esta estructura productiva, este país está acostumbrado a que le recreen o tenga condiciones de manejo, porque no tiene fuerzas de mercado suficiente hay una asimetría de poder en las relaciones económicas que hacen que si el Estado no apoya a ciertos actores, esto es imposible que haya fuerza suficiente para que se reactive autónomamente, o sea que la micro pueda mágicamente aparecer y arreglar todos los problemas. Necesita de un tipo de cambio y un precio del dólar distinto. Este dólar no es un dólar que le sirva al campo, el campo le tiene que ir y muy bien, y a la industria y al comercio le tiene que ir muy bien, y esto no es una elección, si le va bien a uno le tiene que ir mal al otro, no, le tiene que ir bien a los dos, o a los tres, a los cuatro, a todos, en la medida que esto resulte, y esto no es algo, un sueño o una idea, esto Argentina ya lo ha hecho en el pasado, o sea, Argentina tiene experiencia de lo que estamos hablando. Vos cuando recrear las condiciones internas podés reactivar esto. Esto tiene solución, no es mentira que este es el único camino. Para despedirte, alguien que entiende mucho de economía, que tuvo roles muy importantes, pero bueno, siempre habla en off y yo se lo agradezco, igual que me siga orientando, y me decía, mire María, esto no tiene un buen final. Lo único es, tal vez con ayuda de Estados Unidos o de otros acreedores, es prolongar una agonía. Efectivamente. Y la pregunta final en 30 segundos es, si esto se parase, ¿no? Por cambio gubernativo de ideas y demás, ¿el costo social va a ser peor aún de lo que estamos hoy? En estos 40 años de democracia hubo 3 momentos. En estos 42 años de democracia hubo 3 momentos, María Herminia, donde todo estalló en lo social. En 1988-89 con la hiperinflación, en el año 2001 y en el año 2023 y 24. Fueron los 3 momentos en donde la pobreza llegó al 50%. O sea, en nuestra historia hemos tocado fondo en esos 3 momentos. Podemos volver a tocar y seguramente una reparación integral va a requerir esto. En los términos que la Argentina hoy está, tampoco es una condición de vida digna o socialmente digna. Por lo tanto, va a ser doloroso y se va a hacer doloroso. La agonía se va a prolongar y se va a prolongar, pero en algún momento alguien va a tener que tomar cartas en el asunto y reparar esto integralmente. Sí. Créeme que un gusto conversar con vos y bueno, a medida de tus posibilidades lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Un gusto y que tenga buen día. Gracias por llamar. Gracias. El profesor, el licenciado Cristian Módolo. No claro, clarísimo.
Vos podés estar de acuerdo o no con sus conceptos, pero me parece que fue ha dado ejemplos que son realmente muy claros y al estado de que todos lo podemos entender. Voy a vos, querido Nico. Aprovecha todos los viernes